Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jesús David Ávila Rodríguez y soy ingeniero de sistemas. El día de hoy voy a hacer la socialización del informe técnico final, seminario especializado, capacidades técnicas, legales y de gestión para equipos Blue Team y Red Team. En primer lugar vamos a presentar el contenido del informe. El informe está dividido en 5 etapas. Etapa 1, concepto de equipos de seguridad. Etapa 2, actuación ética y legal. Etapa 3, ejecución de pruebas de intrusión. Etapa 4, contención de ataques informáticos. Y etapa 5, socialización del informe técnico. Primero presentamos el objetivo general, el cual consiste en presentar un informe técnico en donde se abarquen cada una de las fases cubiertas por el estudiante en el seminario especializado, teniendo en cuenta los requerimientos solicitados por la UNAT. A continuación presentamos los objetivos específicos. El primero de ellos es realizar el análisis de la legislación a nivel de la seguridad y los delitos informáticos que en este momento están vigentes en Colombia. El segundo es encontrar las vulnerabilidades en un sistema informático mediante el uso de herramientas y técnicas específicas. El tercero es plantear estrategias de contención mediante el análisis de los riesgos y las vulnerabilidades que puedan presentarse en un sistema de información. Inmediatamente continuamos con la etapa número 1, concepto de equipos de seguridad. Para esta etapa iniciamos con la presentación a nivel de la legislación colombiana, leyes y decretos que se encontraron y que sirven para el estudio del caso. El primero es el artículo 15 de la Constitución Nacional, el cual nos habla de los derechos a la intimidad personal, buen nombre y conocer la información que se maneje de cada persona. Aunque es un artículo que es de manera general, hay que tener en cuenta que en este momento la mayoría de la información de cada una de las personas se encuentra en la nube. Es por ello que digamos es una información que está a disponibilidad de cualquiera y que pues a su vez con todas las bases que recopilan datos es muy conveniente saber o tenerlo en cuenta para en caso de un delito. La segunda es la ley 1273 de 2009, la cual nos habla de la protección de la información y de los datos. Entonces en este caso vemos toda la parte a nivel de manejo, interceptación, uso y violación de información que se pueda presentar, tanto personal como organizaciones. La tercera es el decreto 1377 del 2013, el cual está amparado en la ley 1581 y es un marco para la protección de los datos personales. La cuarta es la ley 599 del 2000, la cual nos habla de toda la violación ilícita de comunicaciones. En este caso no solo debemos tener en cuenta comunicaciones que se hacen por teléfonos fijos, sino comunicación a nivel de teléfonos celulares, comunicación por redes sociales o comunicaciones por servicios de mensajería como WhatsApp, como Messenger, entre otros. Y la última es la ley 679 del 2001, que es un estatuto para la prevención de la explotación sexual infantil. En este caso habla de todo el manejo que se le hace a quien porte, consuma o distribuya cualquier tipo de medio que tenga que ver con explotación infantil, sean videos, imágenes, revistas, texto, entre otros. Posteriormente entonces vamos a evaluar las etapas de un pen testing. ¿Qué es un pen testing? En dado caso es una herramienta que utilizan los especialistas en seguridad para hacer verificaciones de las vulnerabilidades que se pueden presentar en un sistema. En este caso pues las etapas son las siguientes. La primera es el contacto. En este caso son digamos las reuniones o acuerdos que tengan los especialistas o el especialista con la organización que desea hacer el testing. Entonces acá se van a ver primero todo el acuerdo, compromisos, toda la confidencialidad y sobre todo los alcances que van a tener el test. Es de suma importancia saber hasta dónde debe llegar el analista para que luego no cometa algún inconveniente o algún delito pasándose de línea de lo que debería haber hecho o lo que fue acordado con la empresa. La segunda es la recolección de la información. En esta parte se contempla toda la información que se pueda recolectar de la organización, sea por medio de su página web, sea por medio de sus redes sociales, sea por medio de banners o tweets que se tengan y hasta por medio de personas que conozcan de la organización o trabajen en ella.
La tercera es la planeación de las pruebas. Entonces, en este caso identificamos qué componentes vamos a utilizar, qué herramientas se van a utilizar, para qué análisis se van a utilizar, y todo esto se almacena, se documenta. La cuarta es la ejecución de las pruebas de explotación de vulnerabilidades. En este caso, en esta vamos a hacer la utilización de estas mismas herramientas ya descritas, ya digamos consolidadas, para validar con ellas qué vulnerabilidades puede tener el sistema, y con ello para mirar cómo podemos hacer la explotación de ellas mismas. La quinta es la post-explotación. Entonces, en este caso, una vez que se encontró una vulnerabilidad y esta vulnerabilidad fue explotada, la idea es obtener acceso al sistema, y una vez que se tenga acceso a este sistema es intentar generar privilegios, crear un usuario que tenga privilegios de administrador, y con ello validar qué información podemos obtener con él. La sexta etapa es el informe de resultados. En este informe entonces se van a colocar detalladamente cada una de las fases que se realizaron, con los hallazgos que se encontraron y con las debidas conclusiones y recomendaciones pertinentes que se tengan que hacer. Luego, a continuación, vamos a explicar algunas herramientas de ciberseguridad. La primera de ellas es el Metasploit. El Metasploit es una herramienta que se utiliza para la búsqueda de vulnerabilidades. No solo buscamos las vulnerabilidades, sino también buscamos los exploits que nos pueden ayudar para explotar estas vulnerabilidades y verificar de mejor manera cuáles son las fallas que tiene el sistema. La siguiente es la herramienta Nmap, que es una herramienta que se utiliza para la búsqueda, digamos, a nivel de red de los diferentes conexiones que se tengan con los equipos o con el sistema. Podemos ver desde buscar un solo equipo, un solo host, hasta buscar segmentos de red completos. En esta pues obtenemos mucha información desde el sistema operativo, qué hosts están habilitados, qué hosts están en espera, qué servicios se están manejando, cuáles puertos están abiertos, entre otros. La siguiente es la herramienta OpenBAS, que es una herramienta que se utiliza para la identificación de vulnerabilidades en un sistema. Es una herramienta intuitiva que también tiene, digamos, una interfaz gráfica que nos permite pues de manera detallada ver cuáles son a nivel de rangos de criterios las vulnerabilidades que se encuentran. La siguiente es el ExploitDB. El ExploitDB lo podemos tomar como un repositorio de archivos en el cual se colocan o se almacenan una gran cantidad de vulnerabilidades que se han encontrado a lo largo de la historia, y que nos sirven luego para pues, utilizarlas para explotar sistemas y realizar su verificación. La siguiente es el CVE. En este se puede tener en cuenta que son las vulnerabilidades más comunes que se encuentran en este momento en la actualidad, y en las cuales pues de manera estructurada se etiquetan, se codifican para tenerlas en cuenta y utilizarlas de acuerdo a se requiera en un test. A continuación vamos a presentar lo que es la configuración del banco de trabajo. Entonces, en primer lugar, el banco, entonces necesitamos descargar e instalar la herramienta VirtualBox. Seguido de esto, lo que hacemos es, de acuerdo, digamos, a lo que estamos haciendo de la actividad, descargar las 3 imágenes o las OVAs que contienen 3 máquinas o 3 sistemas operativos preconfigurados. El primero es un sistema Linux Kali, el segundo es un Windows 7 x86 y el tercero es un Windows 7 x64. Como podemos ver en la imagen, ahí observamos ya instalada la herramienta VirtualBox con las 3 máquinas instaladas y listas para su uso. A continuación validamos la etapa número 2, que trata de la actuación ética y legal. Iniciamos primero con las verificaciones de procesos ilegales o no éticos en el acuerdo. De acuerdo a lo que tenemos en las actividades, en los anexos, el primero que tenemos es un acuerdo de confidencialidad de la empresa Whitehurst Security, que nos lo entrega para su verificación. En el acuerdo, entonces, la idea es validar si se presentan algún proceso ilegal o no ético. En este caso yo tomé 4 puntos que encontré que son procesos que de manera ilegal no deberían estar contenidos en el acuerdo. El primero lo encontramos en la información confidencial, en el numeral 2, que nos habla de datos secretos como datos de chuzadas, interceptación de información, accesos abusivos a sistemas informáticos.
nos damos cuenta que en este caso se está cometiendo un delito porque se está hablando de información que fue debidamente obtenida indebidamente. Las siguientes son las obligaciones del receptor. En el numeral 3 que nos indica no denunciar ante las autoridades actividades sospechosas de espionaje o cualquier otro proceso en el cual intervenga la apropiación de información de terceros. Igualmente nos indica que digamos el personal o el profesional actuará de cómplice con la empresa White House porque no denunciará a las autoridades estos delitos. Otro que encontramos es el numeral 4 también de las obligaciones del receptor, que nos habla de abstenerse de denunciar y publicar información confidencial e ilegal que conozca, reciba o intercambie con ocasión de las reuniones sostenidas. También nos indica que en este caso personal que hace parte de la empresa White House nos está entregando información que es de carácter ilegal y está considerada como un delito. Y la última es a nivel de la solución de controversias, que nos indica que en caso de que la información ilegal o confidencial sea encontrada en manos del receptor, este deberá acudir a un abogado privado y dejar exenta de cualquier responsabilidad legal y penal a White House Security. Nos damos cuenta que esta es muy importante y muy peligrosa porque nos indica que aunque la empresa es la que nos entrega o le está entregando el profesional que firme el acuerdo esa información, está solicitando quedar exenta de cualquier responsabilidad de ella, con lo cual el profesional asumiría toda la carga y toda la responsabilidad legal. Continuamos luego con el análisis de violaciones de este acuerdo a la ley 1273. En este caso la divide en 4 ítems. El primero es información. De la información confidencial, en el numeral 2 se encuentra vulnerabilidad del artículo 269, que esto nos habla de los accesos abusivos a sistemas informáticos. El artículo 269c, que nos habla de interceptación de datos de manera ilegal. Luego en el numeral 2 encontramos de las obligaciones del receptor, el numeral 4, que vulnera el artículo 269f, que nos habla de toda la violación a datos comerciales. Luego encontramos en el punto numeral 3 obligaciones del receptor, también el numeral 3 y 4, en el cual también se vulnera el artículo 269h, que trata de que cualquier delito que se haga debido a una entidad pública genera que un aumento en la pena. Y por último encontramos en el contrato de confidencialidad, que se vulnera el artículo 269j, que nos habla de toda la transferencia de archivos. En este caso pues nos habla que muy posiblemente desde la empresa, personal de la empresa nos está entregando información que fue ilegalmente obtenida. Luego continuamos con la aplicación del Código de la Ética de Ingenieros para Comnia para el acuerdo que estamos hablando con la empresa White House. En este caso pues tenemos en cuenta el Código de Ética es la institución que nos rige a la mayoría de los ingenieros y de la cual nosotros debemos tener en cuenta para pues no perder nuestra matrícula, nuestra licencia ingenieril. En este caso yo decidí colocar 4 artículos. El primero, el artículo 31, numeral F, que nos habla que se debe denunciar cualquier acto ilegal. El artículo 34, numeral A, en donde se indica la aceptación de trabajos en contra de las disposiciones legales. El artículo 35, numeral B, en donde se habla de los deberes de los profesionales. Y el artículo 38, numeral A, en donde se habla de las prohibiciones a los profesionales. En estos dos artículos pues son mutuamente importantes porque pues mientras en uno nos indicará que es un deber del profesional de denunciar los delitos informáticos, en el artículo 38 nos hablará que está prohibido que un profesional incurra en cualquier delito informático o conozca alguno y no lo denuncie. Por último, podemos tener en cuenta el caso de la operación Andrómeda Bugli, que fue un caso a nivel de delitos informáticos muy importante que se ha presentado en nuestra nación. En este caso, como contexto, podemos indicar que en este caso Andrómeda o Andrómeda Bugli, que se llama la entidad, la institución, era
se encargaba de prestar servicios a nivel de servicios de internet, como un café internet. También tenía servicios a nivel de papelería y también prestaba algún servicio como de comercialización de alimentos. Esta era la fachada que utilizaba porque detrás de ellos había un laboratorio especializado en el espionaje y en el robo de información. Luego de que esto salió a la luz, se encontró que este estaba conformado por altos mandos militares del ejército y también estaba conformado por civiles que eran profesionales privados con conocimientos en hacking. Lo más increíble es que a nivel constitucional estaba correctamente constituido esta organización, porque según estaba basada como en una forma que estaba utilizando el ejército o las fuerzas militares para instruir a su personal en todo lo que tenía que ver con delitos informáticos. Pero es muy importante recalcar que pasaron de ser una forma práctica de estudio a una implementación de estas herramientas para realizar chuzadas, para realizar intervenciones delictivas, para realizar robo de información y sustracción, no solo a personas públicas, personas del gobierno, senadores, concejales, sino también principalmente se está enfocado para chuzar a las personas que se encontraban en los diálogos de paz en La Habana. Podemos tener en cuenta las violaciones que se ocurrieron con este caso para la ley 1273, en la que podemos ver violaciones en los artículos 269A, 269C, 269D, 269E, 269F y 269H. También una violación directa al Código de Ética de Ingeniero por los profesionales civiles que hacían parte de la organización. Luego pasamos a la etapa 3, que es la etapa de la ejecución de pruebas de intrusión. En esta etapa pues empezamos primero con la explicación del pen testing, pues no a nivel digamos como lo explicamos anteriormente, sino a nivel de cómo se va a hacer la implementación de él. Primero entonces encontramos la recolección de la información, en donde utilizamos la herramienta Nmap para verificar los hosts que están abiertos, puertos, sistemas operativos, entre otras cosas de la red que queremos validar. En la segunda, análisis de vulnerabilidades, en donde utilizaremos tanto la herramienta Nmap como la herramienta Nessus para validar cuáles son los fallos de seguridad que hay en el sistema y cuáles podemos utilizar para explotar y obtener el control de este. En la tercera encontramos la explotación de vulnerabilidades, en donde vamos a utilizar la herramienta Metasploit para acceder al sistema, y con ello entonces vamos a validar cuáles vulnerabilidades tenemos, cuáles tienen un exploit que podamos utilizar, y con ese exploit intentar obtener el control del sistema. En la siguiente, que es la post explotación, la etapa 5, entonces la idea es que obteniendo el control del sistema vamos a obtener o vamos a conseguir crear un usuario que tenga privilegios de administrador. Y por último, en la etapa 6, el informe de resultados, la idea es en dado caso es consolidar cada uno de los pasos que se utilizaron en esta etapa de testing para realizar un informe que indique, digamos, al final conclusiones y recomendaciones que se encontraron. Para esto entonces vamos a describir las tres herramientas que utilizamos. Utilizamos la herramienta Nmap, utilizamos la herramienta Nessus y utilizamos la herramienta Metasploit. Primero vamos a hacer la descripción de la falla de seguridad. Entonces, en primer lugar, vamos que en un equipo de cómputo se detectó una aplicación llamada Reyeto, la cual tiene un exploit asociado. También encontramos que en esta máquina se puede tener la presencia de una shell inversa, la que está permitiendo una conexión entre un ciberdelincuente con el equipo atacado. También encontramos que por esto mismo se puede haber establecido ya una sesión de Meterpreter. Y por último, gracias a esta sesión de Meterpreter, puede haber la creación de un usuario que tenga privilegios de administrador en el sistema. A continuación validamos o realizamos la identificación de la falla de seguridad. En este caso yo tomé en cuenta tres vulnerabilidades. La primera, que consiste en la posibilidad de la ejecución de un código malicioso de manera remota en el equipo atacado. La segunda vulnerabilidad es la presencia
de unas vulnerabilidades a nivel de la actualización de los sistemas de Microsoft Windows SMV Server, el cual permitiría ejecución de software malicioso. La tercera vulnerabilidad consistiría en un problema a nivel de seguridad para la versión del Apache Struts 2 que permitiría la inyección de código y robo y generación de credenciales sin que se dé cuenta la organización. En la siguiente vamos a ver la parte de la explotación de las vulnerabilidades. Entonces, como le indiqué, una vez del análisis de vulnerabilidades y encontrar la vulnerabilidad, lo primero que nosotros vamos a hacer es intentar encontrar un exploit. Para ello, lo primero es utilizar la opción de Metasploit, la aplicación de Metasploit, y configurar en este caso el workspace. El workspace se puede tener como un log en donde va a almacenar cada uno de los comandos que utilicemos en Metasploit. Una vez que configuramos el workspace, vamos a proceder a hacer un análisis de vulnerabilidades utilizando el comando que se describe, que se puede ver en la imagen número 1. Una vez que este comando se ejecute, pues nos encontrará o nos indicará si hay una presencia de algún exploit presente. En este caso podemos ver que encontró que hay un exploit llamado el reyeto, que este es el exploit de análisis que tenemos que validar, con lo cual entonces utilizamos el comando sage reyeto para validar si hay un exploit para esta vulnerabilidad. Una vez que encontramos el exploit de acuerdo a esta vulnerabilidad, se procederá a hacer su explotación. Entonces, para ello, primero configuramos el payload, como lo pueden ver en la imagen, la primera imagen. Luego configuramos lo que son el lhost y el rhost, que sería el localhost, que sería la máquina atacante, y el rhost, que sería la máquina receptora. Y por último, entonces validaríamos las opciones que se tengan para realizar el ataque. Entonces podemos verlo en la última imagen, la imagen 4. Listo. Una vez que se haya validado que esto está correcto, iniciamos con la ejecución del exploit por medio del comando run. En la imagen 1 podemos observar cómo está corriendo. Si se realiza de forma satisfactoria el ataque, entonces nos va a generar una sesión de Meterpreter, que lo vemos en la imagen 2, en donde podemos ver que el usuario en este momento está conectado. Entonces, una vez que tenemos la sesión de Meterpreter lista, podemos utilizar una serie de comandos para validar información y recopilar información general del sistema. Entre ellas estamos validar qué sistema operativo tiene, cuál es su SID, qué privilegios tiene, cuál es su dirección IP, cuáles son las listas de procesos, entre otras. Para el caso de estudio, para el anexo que nos indica, la empresa White House Security nos indica que hay la posibilidad de que se haya creado un usuario y que a este usuario se le haya dado o se le haya aumentado los privilegios hasta que se le haya aumentado los privilegios para tener de tipo administrador. Entonces, para realizar esta operación, lo primero que hacemos es crear una shell con el comando shell para ingresar a la máquina. Una vez que tengamos el ingreso a la máquina, procedemos a crear el usuario utilizando el comando netuser con el nombre de usuario, en este caso Jesús Ávila, que es el mío, y un espacio y la palabra -add para crear el usuario. Una vez que se cree el usuario, pues lo que hacemos es otorgarle los privilegios de administración, para lo cual utilizamos el comando net local group administradores, nombre de usuario, que en este caso es Jesús Ávila, espacio /add para incluirlo en el grupo y que nos den los permisos de administración. Como podemos ver, para validar que el usuario se creó y que quedó con los permisos de administración, entramos a la máquina atacada y validamos a nivel de las credenciales de usuario por medio de Windows que se creó el usuario correspondiente y que éste tiene privilegios de administración. Bueno, a continuación continuamos con la etapa número 4, que es la etapa de contención de ataques informáticos. Para esta etapa vamos a hacer primero una consideración de qué haríamos o qué tendríamos en cuenta si se realizara un ataque en tiempo real. Yo definí varios ítems a tener en cuenta. El primero es definir políticas de seguridad. Es
preguntar, ¿se han establecido o la organización cuenta con políticas de seguridad? La segunda son equipos de respuesta a incidentes informáticos. Igualmente se pregunta, ¿cuenta la organización con un equipo de respuesta a incidentes informáticos y está en la capacidad de responder al incidente que se presentó? La tercera consiste en los sistemas atacados. Principalmente es conocer cuáles son los sistemas atacados y cuáles están en riesgo. Es muy conveniente pensar que, digamos, cuando atacan una organización la atacan completa. Sabemos que normalmente los ataques a organizaciones se hacen por fallos en ciertos segmentos, página web o alguna API o alguna app que tenga y que desde ahí permitió el acceso remoto, con lo cual es muy conveniente poder interpretar y distinguir cuál fue el sistema atacado. La siguiente es el sistema de control de usuarios. Principalmente es validar desde qué usuario se realizó el ataque y si es un usuario interno o es un usuario externo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los ataques se presentan por usuarios internos y es mejor tener el control de usuarios para validar si en este caso es eso, poder rápidamente minimizar el delito que se está cometiendo. Las siguientes consideraciones son desconexión de servicios o equipos. Esto principalmente, si sabemos a qué sistemas fueron atacados, podemos intentar hacer desconexión de estos sistemas para salvaguardar el resto de nuestra organización y así minimizar los daños que se pudieron presentar. La sexta es la identificación del incidente. Es muy conveniente identificar cuál es el tipo de incidente que se da, cuál es el ataque que se está presentando para así encontrar las recomendaciones y las actividades que se van a hacer para solucionar este problema. La séptima es el informe de resultados. En este caso es realizar un documento en el que esté condensado cada uno de los pasos que se realizaron para la consideración del ataque en tiempo real, cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron los sistemas afectados, cuál fue el procedimiento realizado y así para tenerlo como documentación para futuros ataques que se presenten. También debemos tener en cuenta las consideraciones de un ataque en tiempo real. ¿Cuáles consideraciones? ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Primero, debemos mantener actualizados los sistemas informáticos. No solo sirve tener software que sea licenciado o instalado, es recomendable que ese software esté actualizado o ese hardware esté actualizado con las últimas recomendaciones de los fabricantes. La siguiente es asegurar los servidores, con lo cual prácticamente lo que vemos, no todo el personal de la organización debe tener acceso a todo en el servidor. De acuerdo a los roles que se manejen, los usuarios deben tener X o Y permisos, no solo a las herramientas del servidor, no solo a los datos, sino también a sistemas o a softwares o aplicaciones que sean relevantes para la organización. La siguiente es asegurar la red con contrafuegos, medidas de seguridad, monitoreo y demás que nos ayuden a minimizar y controlar cualquier ataque que se inicie y así impedir que este pueda llevarse a cabo. Y la última es realizar la capacitación a los usuarios del sistema. Los usuarios del sistema son a medida la capa más débil que se presenta en una organización y son principalmente por donde se presentan la mayoría de los ataques. Posteriormente deberíamos tener en cuenta lo que son las medidas de jardinización. Entonces en este caso yo definí 6, las cuales son la primera actualización, pues tener actualizados sistemas operativos, firewall, antivirus, entre otros. La siguiente es la configuración, entonces tener una correcta configuración de puertos, BIOS, dispositivos de entrada, dispositivos ópticos, dispositivos USB, entre otros. La siguiente es el acceso remoto, es inhabilitar los accesos remotos o en dado caso si se requieren tenerlos bajo estándares por medio de utilización de VPN, utilización de contraseñas que se generen aleatoriamente de 2 pasos, entre otros. La siguiente es la separación. En este caso hablamos más es de que normalmente un sistema operativo está en la misma unidad de red que están los datos. Para mejorar la seguridad y optimizar de que los datos no se comprometan en un ataque, lo recomendable es tener el sistema operativo en una unidad y los datos en otra, para que en dado caso que se presente un ataque podamos
separar los datos, inhabilitar el acceso a esa unidad y así resguardarlos. Las siguientes son las políticas locales: tener correctas y organizadas políticas locales a nivel de contraseñas, a nivel de permisos de usuarios, carpetas, datos o unidades de red es lo más importante para minimizar errores y delitos en el sistema. Y por último, los respaldos. Los backups son cosas muy importantes, no solo para por si se presenta algún incidente informático que genere daños en los datos, sino también porque uno sabe cuando se presenta alguna amenaza a nivel natural que pueda comprometerlos. Luego continuamos con unas diferencias que hay entre los equipos Blue Team y un equipo CECIR o un equipo de respuesta inmediata. Yo identifiqué 4, las cuales son: primero, un equipo Blue Team rastrea e investigación de incidentes. Un equipo CECIR minimiza los daños si se presenta un incidente. Un equipo Blue Team monitorea el sistema informático. Un equipo CECIR responde de manera inmediata a un incidente. Luego, un equipo Blue Team analiza y evalúa los riesgos. Un equipo CECIR analiza situaciones y responde a incidentes. Siguiente, un equipo Blue Team verifica la efectividad de medidas de seguridad y un equipo CECIR da respuesta efectiva a los incidentes. También tenemos que tener en cuenta lo que son la definición de un CIS o un Centro para la Seguridad en Internet. En este caso lo tenemos como, o su principal definición es un conjunto de buenas prácticas de seguridad que se deben aplicar en un sistema. Tener en cuenta que esas buenas prácticas son construidas a partir de los diversos ataques históricos que se hayan presentado en los diferentes sistemas o organizaciones. Asumir que se cuenta con una gran comunidad que mantiene actualizados estos repositorios, lo cual mantiene al día de las amenazas que se están presentando actualmente, y también que tener este sistema o tener estos controles implementados en nuestra organización nos ayuda a mejorar de una gran manera la seguridad de la organización. Luego también tenemos que ver lo que son funciones y características principales de un SIEM, pero primero pues definimos un SIEM como una herramienta que se encarga de detectar en tiempo real las diversas amenazas que se puedan presentar en un sistema y así generar la oportunidad de una rápida respuesta y minimizar los daños que se puedan presentar. Entonces, la característica principal de los SIEM son evaluar, categorizar, interpretar y detectar amenazas. En la parte de evaluación pues encontramos un análisis en tiempo real. En la categorización se parta toda la documentación de los eventos para tener un histórico que nos sirva para futuros ataques y también que nos sirva como medio de que en dado caso que se presente un ataque lo redirigamos a los especialistas correspondientes. Luego tenemos la parte de interpretación que nos habla de centralizar todas aquellas soluciones y medidas que se puedan implementar para que se hagan de la manera más rápida posible. Y por último, la parte de detectar, que nos ayuda a detectar tendencias que se presenten en un sistema. Esto nos conlleva que, digamos, normalmente los usuarios realizan sus actividades de la misma manera. Y si en algún momento, haciendo la validación de la red, encontramos que se están presentando eventos que antes no se daban, es una forma de ver que se puede estar presentando un ataque. Igualmente también nos acarrea cumplir y conocer las normatividades vigentes que se estén presentando en este momento en el país donde se está implementando el SIEM. También debemos tener en cuenta una serie de las herramientas para la contención de ataques informáticos. Entre ellas tenemos el firewall. El firewall, como sabemos, son a nivel físico, hardware o software. Es una herramienta que nos sirve para filtrar paquetes por medio de la utilización de reglas que pueden estar ya predefinidas o definidas por los usuarios encargados de la organización. Luego tenemos la parte del cifrado de punto final o endpoint descriptor, que son cifrados de datos o información que se pueden hacer tanto en su transmisión como en las unidades físicas que se tengan o a nivel de carpetas o solo datos principales. Luego tenemos la parte de las DMZ o llamadas como las zonas desmilitarizadas. Son aquellas zonas o segmentos de red que se ponen antes de la red interna para que así estas
están en primer contacto con la red externa o con internet, y si en dado caso un ciberdelincuente logra acceder al sistema, se encuentran en cuello de botella en esta zona desmilitarizada y no puede acceder a la red local. Por último tenemos un software libre que nos sirve para, que es el software Snort, que nos sirve para análisis de paquetes y de datos en un sistema de información. Posteriormente pasamos a la etapa 5, que es la socialización del informe final, que en este caso es lo que estamos realizando en este mismo momento, en el cual consiste en la presentación de un informe técnico donde se relacionan los aspectos relevantes del desarrollo de las actividades anteriores y plantea recomendaciones y conclusiones que aportan a mejorar las estrategias usadas por Red Team y Blue Team. En este caso, como podemos ver en la guía de actividades, nos indica que la empresa White House Security desea un informe técnico donde plasme el proceso de los escenarios propuestos en cada una de las acciones como Blue Team, Red Team, y los aspectos legales que se lograron identificar en ese tiempo. Bueno, a continuación pues vamos a encontrar unas conclusiones que se identificaron luego en esta documentación, en la realización de estas actividades. La primera es que, digamos, los aspectos se tienen que tener en cuenta a nivel de seguridad de la información. No debe ser tratada de una forma muy leve. Sabemos que, digamos, estamos en un mundo que está tendiendo más a la parte digital, ya dejamos la parte física, estamos enfocándonos a servidores en web, estamos en aplicaciones tipo web, a tener información en la nube, con lo cual la importancia que se tiene que tener para tener establecido una buena seguridad y el compromiso que deben tener las organizaciones debe ser aún mayor para así prevenir y resguardar la información que es muy importante para ellos. También tenemos que tener en cuenta que nunca se debe escatimar en lo que es a nivel de tener sistemas robustos, porque digamos los ciberdelincuentes van avanzando día tras día, y si las organizaciones se quedan estáticas van a estar en las manos de estos delincuentes sin que ellas puedan hacer nada. Y por último, pues una conclusión es que se deben conocer de manera detallada leyes existentes que haya sobre a nivel de los delitos informáticos que hay establecidos en este momento en nuestro país. ¿Por qué? Porque es una forma también de tomar las mejores decisiones y posiciones para evitar caer en infracciones o en delitos, porque a veces uno como ingeniero peca en acatar una orden sin llegar a pensar si esta orden puede llevar a cometer algún delito informático. Bueno, y ya por último pues vamos a tener las recomendaciones que encontré pues para tener en cuenta para el estudio de todos los casos que se desarrollaron en este seminario. La primera, principal tarea, contar con un equipo Red Team y Blue Team en cada organización. Sé que a veces es complicado por el costo que puede tener personal de tan alta calificación para realizar estas labores, pero es muy conveniente que si la organización no los pueda contratar, si esté utilizando equipos que presten sus servicios para el análisis y validación de lo que son vulnerabilidades, y así mantener su sistema lo más seguro posible. Una recomendación conclusión que se volvió recomendación también es conocer todas las leyes a nivel de delitos informáticos. Los profesionales en el área de sistemas a veces pecamos por no conocerlas, y eso nos puede llevar a cometer errores y delitos que luego pues nos pueden acarrear mayores daños, no solo a nuestra carrera, no solo a nuestra imagen, sino también pues puede ser a nuestra familia o al trabajo en donde nos desempeñemos. Y por último, pues lo más recomendable, cada organización debe tener buenos estándares de seguridad, debe contar con buenas políticas de seguridad que estén definidas, que tenga personal capacitado, que sea idóneo, que todo su sistema esté actualizado, y que en la mayoría de los casos se dé cuenta que asegurar o mantener un buen estándar de seguridad le va a resolver muchos problemas a la larga, y que ninguna empresa, por más segura o por más grande que no está inmensa, y que se presente un delito informático,
y que en dado caso si no está preparada va a tener muchas pérdidas y va a lamentar no haberse preparado con anterioridad para estos casos, y más en el mundo actual que tenemos, en donde la ciberdelincuencia y los delitos informáticos están a pedir de boca, se presentan de manera muy constante y generando demasiado daño a las organizaciones. Bueno, yo pues con eso terminó mi intervención. Les agradezco a todos por su tiempo. Espero que haya quedado claro los temas expuestos, y espero que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.